Tus preocupaciones son bastante comprensibles, sin duda. Seguiremos adelante tan pronto como podamos. Sin embargo, hay un tema de discusión que se debe tener, dijo el maestro del capítulo al líder de la resistencia Twi'lek. Supongo que ese tema tiene algo que ver con la chica. El maestro del capítulo asintió con la cabeza a la pregunta de Cham. La cara del Twi'lek se agrió ligeramente. Preferiría no tenerla separada de su pueblo. Sin embargo, si los eventos que informaste son correctos, ¿qué tan peligroso sería que permaneciera aquí? Querer que permanezca cómoda entre su gente es noble. Si no fuera por sus habilidades como psiquiatra, quedarse sería la mejor forma de curación. No me sorprendería si ella comienza a sufrir signos de trastorno de estrés postraumático pronto, retumbó Nathanael antes de que su tono se suavizara. Sin embargo, no puedo negar que asegurarse de que un psicólogo permanezca tranquilo y cómodo es lo mejor, pero después de lo que ha ocurrido, no solo necesita entrenamiento sino terapia. Prefiero no tener algún tipo de monasterio como la Orden Jedi fundada en Rilot, dijo Cham, frunciendo el ceño. En eso, estamos de acuerdo. Pintar otro objetivo en Rilot es lo último que queremos. Si fuera llevada a cualquier parte, sería al Monsistari del capítulo, asintió el maestro del capítulo. Si eso no es aceptable, por mucho que detesto hacerlo, puedo dejar atrás a un miembro de mi Liberio Us hasta que pueda contactar a un instructor adecuado. ¿Y qué hay del área? Cham preguntó, luciendo perplejo. Esa aldea tenía unos pocos cientos y podría ser reconstruida. Eso hizo que el maestro del capítulo frunciera el ceño visiblemente. En circunstancias normales, tendría todo el pueblo y el área circundante salados, antes de nivelar todo el lugar, con un santuario al emperador construido cerca. Pero, ¿qué habían logrado los Jedi? Eso cambió algunas cosas. El resurgimiento de Quirón fue motivo suficiente para preocuparse, pero por una vez, las buenas noticias superan a las malas. El Consejo Gaia necesitaría escuchar sobre esto. Normalmente, ya habría tenido el lugar salado y, si era posible, quemado, dijo finalmente. Todavía estoy considerando hacerlo, simplemente como precaución. Sin embargo, lo que los Jedi han hecho es muy imprevisto. Podría ser posible utilizar la Tierra de manera segura, sin el riesgo de corrupción. Sin embargo, yo aconsejaría Catión. Cham sin duda hizo una pausa por unos segundos, perdido en sus pensamientos. No, creo que sería mejor errar por el lado de la precaución con esto, dijo finalmente, asintiendo con la cabeza. Me encargaré yo mismo de que se haga. ¿Y qué hay de la chica? Creo que podría ser mejor para ella tomar su propia decisión cuando logre despertarse. Así que ninguno de ustedes puede explicar qué sucedió exactamente. Mase estaba desconcertado por todo el escenario. La Orden Jedi había estudiado la fuerza durante miles de años. Lo que estaba escuchando no sonaba como ninguna habilidad de la fuerza de la que hubiera oído hablar. Por supuesto, tampoco era como si hubiera oído hablar de Daemons. Si no fuera por Obi-Wan y Dia jurando sobre los eventos que habían ocurrido, Mase los habría despedido. El Imperio era increíblemente supersticioso hasta el punto en que lo consideraba una simple locura. Aún así, esto justificaría excavar en los archivos Jedi. Todo un grupo de entidades que subsistían de emociones y pensamientos. Las probabilidades de que esto fuera algo de lo que el Imperio solo era consciente eran bastante bajas. Aún así, los efectos de este evento podrían resultar problemáticos, frunció el ceño Mase. En pocas palabras, si la fuerza como un contrapeso a lo que el Imperio vio como su mayor amenaza, entonces sería natural para ellos buscar sensibles a la fuerza también. No solo eso, el Imperio querría que esos sensibles a la fuerza fueran leales a ellos. Lo que significaba que era poco probable que el Imperio enviara a aquellos que necesitaban entrenamiento a la Orden Jedi. Más bien, tratarían de entrenar a esos sensibles a la fuerza ellos mismos, probablemente con resultados desastrosos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Obi-Wan, algo perplejo por el cambio en la expresión de Mase. Los eventos del último día habían dejado al maestro Jedi perplejo. Sabía que el maestro Dia estaba en una forma similar. La información que le habían dicho y luego se le había informado era casi demasiado para procesar. Sospecho que esto probablemente llevará al Imperio a buscar a los sensibles a la fuerza sin darles el entrenamiento adecuado, dijo Mase, todavía reflexionando sobre sus pensamientos. Una preocupación potencial, tal vez. Pero dado que el Imperio pensaba que la fuerza y sus psíquicos eran lo mismo, ¿qué tan probable es que puedan notar la diferencia? El maestro Dia habló. Mase asintió. Eso era cierto, al menos. Pero eso planteó sus preguntas.
Los Seeker también eran algo nuevo, otro grupo que debería documentarse dentro de los archivos Jedi. Eran una parte natural del imperio, extremadamente pocos en número, y por lo que él entendía, e increíblemente débiles dentro de la esfera de Gaia. Entonces, ¿qué estaba haciendo uno en Rilot, casi al otro lado de la galaxia? Otro misterio para la pila cada vez mayor, junto a este personaje de Quirón. Era un traidor Astarte, que por sí solo sonaba preocupante, conocido por sus planes y planes a largo plazo que podrían dar frutos en años, si no décadas. Ni siquiera el maestro del capítulo había sido capaz de aventurar una adivinación de los motivos de Quirón, solo que Quirón quería que supieran que estaba presente. Según el maestro del capítulo, la última vez que Quirón había sido visto fue hace cientos de años. Si había estado bajo el radar imperial durante tanto tiempo, a pesar de ser lo que parecía ser su individuo más buscado, ¿en qué estaba trabajando exactamente? ¿Y por qué quería mostrarse ahora? ¿Qué se podría haber ganado exactamente? Eso tiene que ser algún tipo de broma mala, dijo Rex, frunciendo el ceño debajo de su casco. Desafortunadamente, no lo es. Es por eso que estoy pidiendo voluntarios para este escaneo médico, dijo el boticario. Varios de los clones murmuraron entre sí, mientras incluso Anakin miraba, perplejo. ¿Cómo se había deslizado algo así más allá de sus escaneos? ¿O por qué tal cosa estaría oculta en primer lugar? Planeamos pasar la palabra tanto al Alto Consejo de Gaia como al Ordo Xenos. Con suerte, una investigación encontrará una respuesta, pero saber qué tan extendidos pueden estar estos chips es fundamental. Entre 4 unidades militares separadas y una gama de rangos debería ser suficiente para establecer una línea de base. El murmullo solo aumentó. El Astarte podría estar mintiendo, por supuesto. Aunque el gigante blindado parecía tener pocas razones para hacerlo. Pero las implicaciones de su declaración no pasaron desapercibidas para ninguno de los que habían escuchado. Una conclusión a la que el propio Astarte había llegado hacía mucho tiempo. Que las fichas se pusieron allí por una razón, y esa razón no era benigna. Por supuesto, esto era solo si este boticario estaba en lo correcto. Lo que puede que no haya sido. Esa era, después de todo, la razón por la que estaba preguntando. Algunos comandantes compartieron miradas. Si hubiera más fichas, ¿qué significa exactamente para ellos? La presencia de tales dispositivos tenía poco sentido. ¿Qué se puede hacer al respecto, si se encuentran más fichas? Preguntó uno de los soldados. Anakin no reconoció al soldado de sus hombres o de los de Obi-Wan, algunos de los cuales no estaban presentes. Actualmente estamos trabajando en un procedimiento que nos permitiría retirar dichos dispositivos sin causar daño, pero tomará tiempo, para aquellos que estén dispuestos. Sin embargo, no puedo recomendar completamente esto, ya que lo que logra el dispositivo es actualmente desconocido para mí. Los Astartes miraron la pizarra de datos primitivos en sus manos, casi cómicamente pequeña en su alcance. En cuanto a descubrir más información, sospecharía que ya sea a través del Alto Consejo de Gaia o del Inquisidor Joiselene, un miembro de los Ordo Xenos será enviado a investigar. Aunque el poder de la Inquisición es bastante vasto en el espacio imperial, no tiene influencia en la República, el separatismo o incluso en territorio neutral, por lo que dudo que se descubra mucho. Eso trajo una pregunta interesante a la mente de Anakin, aunque no la expresó. Estos ordos inquisitoriales, o generalmente la Inquisición, parecían ser una organización extremadamente poderosa. Tanto es así que a uno de los suyos, que generalmente no parecía diplomático en lo más mínimo, se le asignó un puesto extremadamente diplomático dentro del Senado de la República. De esto Ordo Xenos para arrancar. Si bien este grupo de batalla imperial parecía tener pocos problemas para trabajar con no humanos, dado cómo parecía actuar el imperio, esto podría ser una excepción, en lugar de la regla. Probablemente, el Ordo Xenos tenía algo que ver con especies no humanas. Lo que podría significar dos cosas. O bien podrían ser los que más acepten la vida no humana o los más fanáticamente en contra de ella. Una ideología demostraría ser una gran bendición para las relaciones exteriores hasta que el imperio pudiera salir de sus viejas costumbres. El otro podría causar un daño irreparable no solo a Coruscant, sino a toda la República. ¿Ya terminaste? Uno de los clones expresó la molestia que sus compatriotas ciertamente sentían en este punto. Casi, fue la respuesta del liberiano. El fenómeno observado fue preocupante, por decirlo menos.
Afortunadamente, no había rastro de corrupción del caos entre ninguno de los clones, consolidando aún más que Camino usaba una tecnología de clonación muy diferente a la que el Imperio tenía acceso. Por supuesto, el hecho de que cada clon tuviera su propia alma era realmente lo responsable. Si no lo hubieran hecho, entonces probablemente habría que tomar diferentes medidas. Mucho más drástico y mucho más condenatorio. Fue una bendición digna del emperador que las cosas no hubieran terminado de esa manera. Aún así, esta fuerza de la que hablaban los Jedi era peculiar. Hubo murmullos de si era o no realmente Warcraft de un tipo desconocido, pero en ese momento, había sido completamente desacreditado. Sería necesario recopilar más datos, pero no se podían negar las implicaciones actuales y su efecto sobre la brujería herética. Naturalmente, en el momento en que regresaran al monasterio capitular, él estaría revisando los registros. Si bien su línea genética no era la más sintonizada psíquicamente, hubo más de unos pocos Seeker muertos durante la introducción de las glándulas progenoides. Más de lo que debería. Según lo que había visto hasta ahora, aquellos en sintonía con la fuerza y Seeker tenían muchas habilidades similares, si no superpuestas. ¿Era posible que uno pudiera confundir uno con el otro? Eso podría tener sentido. Tendría que revisar muestras de tejido. Después de todo, se mantenían registros de cada individuo que había muerto en los dragones de Gaia, ya sea que hubieran terminado su entrenamiento o no. Incluyendo muestras genéticas y de sangre, para ayudar a evitar tales eventos en el futuro. Tal vez algo se había pasado por alto. ¿Estás claro?, retumbó el liberiano, permitiendo que el clon se pusiera de pie, el soldado murmurando varias palabras que sonaban como juramentos a medida que avanzaba. El gigante blindado se rió entre dientes con lo que parecía diversión. Para alguien que se había encontrado con el gran enemigo, estas tropas de la República aún no se habían enterado de que los poderes ruinosos se llamaban así por una razón. Con suerte, aprenderían del Imperio aunque solo fuera esa lección. Un puñado de guardias y clones merodeaban cerca de cajas de suministros, ninguno entremezclado entre sí. Cualquiera de los grupos parecía reacio a involucrarse con el otro. Sin embargo, el silencio era tan ensordecedor como incómodo. Si bien podían mantener una conversación entre ellos, se sentía imprudente, con el otro grupo observándolos. Finalmente, algo se dio, mientras uno de los guardias hablaba. ¿Qué tipo de energía dispara esa cosa? Un punto hacia el blaster que actualmente yacía contra una roca cerca de su dueño reveló el tema. El soldado levantó una ceja debajo de su casco, pero decidió informar al soldado sentado frente a él. ¿Plasma, por qué? No estaba seguro de la respuesta que obtendría, pero el soldado clon no esperaba que cada guardia mirara el arma con una mirada de puro horror en sus rostros, antes de crear aún más distancia entre los dos grupos. Los hermanos clon se sintieron tentados a compartir una mirada entre ellos. ¿No son las armas de plasma increíblemente peligrosas? Habló uno de los guardias a sus compatriotas, y varios de ellos asintieron. Escuché que los astartes tienen algunos, pero la mayoría de ellos se mantienen encerrados a menos que sean necesarios, dijo otro, haciendo que cada soldado pareciera aún más perplejo. Habían visto algunas de las armas del Imperial de primera mano, y aunque el Nazgûl no era exactamente el arma más fuerte de su arsenal, este miedo a las armas de plasma era extraño. Perdóname, pero ¿por qué estás tan preocupado por estas armas? Preguntó uno de los clones, tan perplejo como el resto, pero dispuesto a expresarlo. Bueno, para empezar, son increíblemente propensos al sobrecalentamiento, dijo un guardia aparentemente sorprendido en su camino. Muy destructivos, pero la mayoría tienen un bajo número de disparos antes de requerir recargar, por lo que escucho, y recargarlos puede resultar una tarea increíblemente ardua, dijo otro. He visto un arma de plasma derretirse de la cara de un hombre antes. Asunto desagradable, terminó el mayor, un hombre mayor con barba. Cada soldado clon compartió una mirada, preguntándose cómo la tecnología de armas del Imperio terminó así. Joycelene se frotó el dolor de cabeza que había sentido. Grilot se salvó, la fuerza de invasión separatista fue expulsada. No solo eso, el Imperio había capturado no a uno, sino a dos líderes de alto rango del Alto Consejo Separatista. Muy buenas noticias. Al mismo tiempo, fue la causa de su dolor de cabeza actual. Algunos en la República querían que entregaran a ambos prisioneros y los pusieran al cuidado de la República. El primer prisionero que les entregó fue una muestra de buena fe, que ahora la mordía en la parte trasera. Wat Tambor especialmente. El número de crímenes que había cometido por el recuento de la República era alto. En el Imperio, sería aún mayor. Robo masivo. Ordenación de escudos vivos.
estar involucrado en la tecnoherejía. Solo un puñado de cosas en las que podía pensar en la parte superior de su cabeza. Por supuesto, eso no estaba contando casi conduciendo a un brote de caos. Algo que solo los Jedi lograron detener también. Ella tenía sus medios para encontrar esa información. Pero el resurgimiento de Quirón fue alarmante. Lo más alarmante, había algo que sacó de lo que había ocurrido. Pero ella no sabía qué. ¿Su mejor pista? Tambor. No, no es su mejor pista. Su única ventaja. Y aunque sabía que esto era asunto de Ordo Hereticus, tenía tanto interés en la muerte de Quirón como Nathaniel. Así que entregar el Xeno a la República no era una gran opción. Ella necesitaba interrogarlo para cualquier información que pudiera poseer. Incluso los detalles más pequeños podrían proporcionar mucha información sobre lo que Quirón trató de lograr. Por supuesto, por el momento, ella estaba trabajando en los registros de Republic. El Imperio estaba naturalmente en su derecho de simplemente no entregar al prisionero, si así lo deseaban, incluso si era un jugador tan importante como Tambor. Sin embargo, la República era vieja. Incluso más antiguo que el Imperio, una hazaña que no estaba segura de que se debiera simplemente a la suerte tonta o a la falta absoluta de los muchos enemigos del Imperio. Fue un milagro que esta hubiera sido la única rebelión importante en algún tiempo, o que la República simplemente no se hubiera derrumbado bajo el peso de su burocracia. Selene deseaba haber traído un escriba en esta misión, ya que sus talentos serían útiles aquí. Por el momento, estaría clasificando las leyes, con la esperanza de encontrar una que la ayudara a presentar su caso. Echó un vistazo a algo, antes de retroceder rápidamente algunas páginas, preguntándose si sus ojos la habían engañado. Un ceño fruncido creció en su rostro. No lo habían hecho. El uso de la inteligencia abominable por parte de la República, incluso en rollos de servidumbre, la había preocupado mucho, y no era la única. El emperador fue absoluto en su decisión de prohibir tal Hersey. Su ceño fruncido solo se convirtió en un ceño fruncido cuando comenzó a leer. Un levantamiento droide, hace 4000 años. Entonces, tal evento había ocurrido en el pasado. Ella hizo una nota mental rápida para informar la información. Los engranajes comenzaron a girar en su mente. Si los droides se hubieran revelado una vez, ¿podrían hacerlo de nuevo? Lo más probable es que la respuesta sea sí. Si se le da el empujón adecuado, o por el precio correcto. Y para algunas de las máquinas más conscientes de sí mismas, no sería difícil pensar en una. Libertad, esperar. Rilot había estado bajo ocupación de máquinas cuando Quirón estaba presente, quien probablemente se había ido en algún momento antes de que el Imperio entrara en órbita o poco después. ¿Podría haber buscado algo que ver con las máquinas? ¿Una prueba de algún tipo? El caos podía corromper las máquinas, ella era lo suficientemente consciente de eso. Entonces, ¿por qué aparecer en un lugar que pronto iba a ser asaltado por las fuerzas imperiales? ¿Era una forma de cubrir sus planes bajo combate? ¿O quería que cualquier evidencia de su participación simplemente desapareciera, arrastrada por la marea de la guerra? Aún así, incluso el potencial de él tratando de corromper máquinas para el caos era muy preocupante. No le sorprendería si Quirón pudiera eliminar a los que controlan la rebelión separatista y reemplazarlos como el titiritero. A partir de ahí, su imaginación no deseaba comprender el daño que Quirón podría desatar. Claro, podría no ser su plan. Pero también podría serlo. Volvió a colocar la pizarra de dátiles donde pertenecía. Habría que informar al Consejo Superior. Y Nathaniel también. Tooku frunció el ceño. La captura de otros 2 miembros del Consejo Separatista por el Imperio fue problemática. Si hubieran sido capturados por la República, habría sido difícil, pero posible, liberarlo. Si bien Tambor era un táctico militar tonto y pobre, sus conexiones comerciales eran extremadamente útiles. El Imperio, aunque demostró ser una llave inglesa en el plan de su maestro, podría resultar útil. Su intolerancia a la vida sensible no humana, mientras que, por lo que él entendía, podría resultar extrema, ya que el exterminio de cualquier cosa que no fuera humana sería simplemente un desperdicio. Pero la idea de que la humanidad ocupe el lugar que le corresponde en la galaxia, por encima de todas las demás, eso era parte de su plan a largo plazo y el de Sidious. El Imperio ya había llegado a esa conclusión, a diferencia de la República. Sin embargo, por el momento, hasta que Sidious lograra determinar cómo influir en el Imperio, la guerra continuaría según lo planeado. Más o menos. La participación del Imperio en las campañas tendría que ser contabilizada, al igual que sus movimientos de tropas.
Su capacidad para atacar sin previo aviso, y retirarse según fuera necesario, ya estaba demostrando ser problemática. Varias fuerzas de ataque habían golpeado mundos separatistas en los márgenes, áreas lo suficientemente lejos de las líneas de la República como para que estuvieran ligeramente defendidas. Más molesto aún fue la negativa absoluta de este grupo a comprometerse con un compromiso. Incluso aquellos en los que el Imperio ganaría naturalmente. Golpea con fuerza, luego desaparece en otro lugar. El seguimiento de sus movimientos había resultado problemático. Sospechaba que este grupo se estaba retirando detrás de la anomalía hiperespacial que bordeaba las regiones desconocidas, rearmándose y reabasteciéndose de combustible de manera segura en el espacio imperial, donde no podían ser tocados. Con el Imperio ahora controlando ambos extremos del único carril hiperespacial conocido actualmente que perforó la anomalía, lanzar un ataque contra tal base estaba fuera de su alcance. No importa lo inteligente que sea. Ya perdieron demasiado en cuanto a recursos y dinero cuando se trataba de la primera línea de defensa imperial. Incluso si la nueva línea estuviera actualmente en construcción, las probabilidades de romper ambas, y tener suficiente sobrante para hacerla también dicho puesto avanzado, con suficientes fuerzas para destruirla, demasiado pequeño. Claro, podría obstaculizar su construcción y ya había comenzado las operaciones para hacerlo, pero no iba a poder evitar que las estructuras defensivas se completaran. Luego estaba este negocio de Astarte. Después de la recuperación del general Grievous, cuyas acciones llevaron al Imperio a esta guerra, tenía una mejor imagen de lo que comenzó. Su maestro no le había dado mucho, ya que incluso Sidious no estaba seguro de qué eran exactamente. Lo que Grievous había revelado era interesante, aunque preocupante. No estaba exactamente seguro de lo que el general droide pensaba de ellos, aparte de que uno logró derrotar al asesino Jedi casi fácilmente. Parecía ser una combinación de ira y, posiblemente, incluso respeto. A diferencia de los Jedi, parecían ser, bueno, soldados, en lugar de una orden que solo había visto combates militares en el pasado antiguo. El hecho de que uno fuera casi capaz de matar a Grievous fue problemático. El Kyborg tenía un papel clave que desempeñar en los planes de su maestro. Su muerte sería un revés considerable, y parecía que un Astarte podría hacerlo con sorprendente facilidad. Si bien Dooku dudaba que fuera un simple miembro de este grupo el que hubiera logrado esta tarea, prepararse para la posibilidad de que tal fuera el caso resultaría prudente, hasta que tuvo más información. Y ese era realmente el problema. Información. Incluso Sidious parecía tener muy poco. ¿Cómo operaban? ¿Cuáles eran sus números? ¿Cómo reclutaron y qué es exactamente dónde lo hicieron? Necesitaba respuestas. Adi Gallia miró el mundo debajo de su nave, habiendo llegado recientemente al sistema. Cuando escuchó a Kenobi y Skywalkers informar sobre que el Imperio podría convertir un planeta en una fortaleza, lo descartó como una exageración. No lo había sido. Todas las señales indicaban que la construcción estaba ocurriendo en todo el planeta. ¿Cuántos trabajadores tomó tal proyecto? Fácilmente dentro de los millones, y el Imperio no usaba droides. Tal esfuerzo de construcción a esta escala fue simplemente asombroso. Sus naves colgaban entre las naves mucho más grandes del Imperio, esperando permiso para aterrizar en la superficie del planeta. Algunos de sus hombres estaban incómodos. Ella podía decir por qué. Múltiples plataformas también colgaban en la órbita del mundo, algunas de las más grandes parecían ser para rearmar barcos. Sin embargo, los más pequeños eran descaradamente armas, aumentando aún más la potencia de fuego de la nave que defendía el planeta. Los recursos que se gastaban eran simplemente astronómicos, todo para defender este sistema. Ella entendió por qué, por supuesto. Esta era la única forma de entrar o salir del espacio imperial. Concentrar las defensas era estratégicamente sólido. Pero el Imperio no parecía hacer las cosas a medias. Por supuesto, si sentían que esta era la mejor manera de mantener a su gente segura, ella no juzgaría. Todo se verifica. ¿Estás claro para hacer Planetside? La construcción del nuevo mundo de la fortaleza se estaba llevando a cabo sin problemas, tan suavemente como tales procesos tendían a ser. Incluso con Astartes y su memoria perfecta y décadas de experiencia liderando esfuerzos de construcción, el proceso fue intensivo y, a veces, dolorosamente lento. La defensa del sistema Aegis había proporcionado mucha información sobre cómo la SEI usaba sus fuerzas. Era simple, pero potencialmente efectivo, confiando en números masivos y en las formas artificiales únicas que el uso de la inteligencia abominable permitió crear. Todos apuntaban a una abrumadora huelga capital para quitar la cabeza de sus enemigos.
Sin embargo, el maestro del capítulo sospechaba que se estaba empleando otra estrategia. Sabotaje. Mientras que los puños de Gaia hicieron todo lo posible para evitar la muerte entre sus trabajadores, a veces ocurrieron accidentes de trabajo. Así que las primeras muertes, cada una con varios días de diferencia, no despertaron muchas sospechas de él. Un trabajador se resbala, su arnés se rompe y muchos otros eventos podrían conducir fácilmente a la muerte, con pocas razones para esperar más a mano. Luego se encontró un cuerpo con heridas coincidentes infligidas por las de un blaster. Las quemaduras eran consistentes en las armas utilizadas tanto por clones como por droides, mientras que un arma de plasma imperial dejaría poco atrás. Esto, combinado con la localización de los accidentes fatales, llevó al Chapter Master a suspender la construcción nocturna en el área, junto con un aumento sustancial de las patrullas de guardia en la región. Muy poco había aparecido, pero lo que había quedado suficiente para preocuparle. O un grupo directo de infiltrados había logrado deslizarse de alguna manera bajo su vigilancia, o había algunos restos de la fuerza droide original que de alguna manera se habían perdido por completo. Independientemente del caso, seguía siendo un problema. Claro, las acciones de tal grupo parecían pequeñas en la superficie, incluso teniendo en cuenta el revés en el tiempo. Pero no permanecería así por mucho tiempo. Cuanto menos tiempo tuviera este grupo para trazar y maquinar, mejor. Sin embargo, el sabotaje no era lo único en su mente. Había otra preocupación profundamente arraigada. Información. Este grupo podría transmitir información, fortalezas que evitar, debilidades que explotar. No se podía permitir el riesgo. Sin embargo, era un hijo de Dorn, con poca fuerza en el arte del sigilo y la sutileza. Era una fortaleza que muy pocos capítulos tenían. Y aunque estaba seguro de que los dragones, a pesar de todos sus secretos, tenían una mayor propensión en una guerra en la sombra de lo que dejaban ver, no pudo pedirles ayuda en esta tarea. Su grupo principal estaba en servicio más o menos de escolta, poniendo una buena cara para la República. Un desperdicio, en lo que a él respecta. El segundo grupo había sido desviado de su curso en algún momento, junto con el resto de su grupo de batalla. Hubo informes confusos sobre que todavía estaban en tránsito, y el más reciente dijo que habían llegado a las afueras de un sistema desconocido. La llegada de la República fue una mezcla. Su ayuda, por mucho que no quisiera invocarla, probablemente resultaría útil. Incluso si, desde su punto de vista, su conocimiento de las tácticas resultó superficial, cualquier ayuda para descubrir cualquier complot oculto que la CIA había planeado era crítica. No solo eso, agregar a las defensas del mundo nunca fue una respuesta incorrecta. Ahora para conocer al abumano que aparentemente estaba a cargo de este grupo. Preferiría pasar tiempo ayudando en la construcción directamente.